No hay nada malo en valorar lo que poseemos, sobre todo cuando eso que poseemos es algo bueno. No hay nada malo en valorar cosas buenas que son nuestra posesión. El problema, iglesia, comienza cuando eso bueno que poseemos roba nuestra atención lo suficiente como para desenfocarnos de lo más importante. Porque estamos de acuerdo que sí hay cosas buenas, que no es malo, que no sería pecado que las tuviéramos, pero cuando esas cosas malas nos desenfocan de lo que es prioridad, de lo más importante, entonces ahí sí ya podemos empezar a definir en otros términos eso bueno o eso que teníamos que era bueno. El trabajo, por ejemplo. Si tengo un trabajo, esto es bueno y demuestra que entiendo lo que la palabra me exhorta, que es bueno trabajar, que hay que trabajar, que el que no trabaja está mal. Que tenemos que ser proveedores en la casa y en la medida de lo posible, si ganamos mucho dinero, pues ser generosos con el fruto de mi trabajo. Mis estudios son algo bueno, tienen un valor, ¿por qué? Porque cuando tengo estudios existe una probabilidad muy grande de incrementar mis posibilidades de un mejor trabajo, un mejor puesto. Voy a poder ayudar a otros de formas que no la persona promedio lo haría. ¿Por qué? Porque tengo tal vez una carrera, tal vez soy un abogado y alguien necesita ayuda legal. Voy a ser bien remunerado en mi trabajo también y eso me va a bendecir de diferentes formas y me va a ayudar a bendecir a otros. Si tengo un negocio, podríamos decir que es algo que poseo también, que tiene valor, que es bueno. Es bueno que yo lo tenga y proveerá mis gastos y otras necesidades. La familia es algo bueno y muchos lo valoramos. Aún aquellos que no creen en la existencia de Dios valoran a la familia y eso es bueno. Tener familia, valorarla es bueno, esto glorifica a Dios. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto, iglesia? Mi punto es que hay muchas cosas, actividades, personas que tenemos, que poseemos, que son buenas, que ante los ojos del mundo y de Dios tienen un valor, pero hay un pero. Cuando las medimos en contraste con algo que tiene un valor infinito, entonces estas cosas buenas, valiosas para la vida, deberían de perder su valor. Sin embargo, esto no sucede muchas de las veces, iglesia. En nuestro contexto, iglesia, esta mañana del texto que acabamos de leer, veremos lo que debería de suceder cuando tengo algo con valor infinito frente a mis ojos. Y que cuando comparo algo que tengo con valor infinito, con todo lo demás que tengo que es bueno y que también tiene su valor, entonces todas esas demás cosas que tengo deberían de perder su valor. El título de mi sermón esta mañana, iglesia, es cuando tengo a Jesús, todo lo demás pierde su valor. Cuando tengo a Jesús, todo lo demás pierde su valor. Así que si algo, iglesia, todavía no empiezo a desarrollar el mensaje, algo que te tienes que llevar esta mañana de este mensaje es esta frase. Mi oración es que esta frase sea tuya, la hagas tuya. Porque Jesús no nos dio otra opción. ¿Es esa opción o Jesús no es tu posesión? ¿O no tienes a Jesús en tu vida? Mi mensaje tiene 3 énfasis. Cada uno de ellos toca aspectos de lo que sucede cuando entiendo o no el valor que Jesús tiene en este mundo. Vamos a ver el primero de ellos. Iglesia, toma nuevamente tu Biblia. Vamos a leer los versículos 55 al 57 del capítulo 11 de Juan. Son los últimos versículos de este capítulo. Y voy a leer el 55 que dice esto. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Cuando no tengo a Jesús, iglesia, cuando no lo tengo, me opondré a su persona y a su ministerio. Ese es el primer énfasis que vemos en el texto esta mañana. Es un énfasis que viene siendo la extensión de lo que ya hemos venido viendo en este capítulo. Aquí simple y sencillamente se reafirma todo lo que el complot que ya se estaba maquinando en pasajes anteriores en contra de Jesús. El sumo sacerdote ya había dado el dictamen final. ¿Recuerdas? La semana pasada lo vimos, Caifás. Es mejor que un hombre perezca a que perezca toda la nación. Jesús ya era un hombre sentenciado a muerte y ni siquiera todavía había tenido la oportunidad de una defensa en un juicio. De forma que, como lo dije la semana pasada, era el parteaguas de una travesía en la segunda mitad del libro del Evangelio de Juan, en donde vamos a ver cómo se van desencadenando los eventos que van a llevar a este Señor, al Dios hombre, al Mesías, al Hijo de Dios, al enviado de Dios, a una muerte de cruz. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta es la tercera vez en el libro de Juan que vemos la época de la Pascua. Esta es la última Pascua de la que está hablando Juan, narrativa de su evangelio. Esta es la Pascua final en donde Jesús va no solamente ir a celebrar un evento, sino que Él mismo va a ser el cordero del sacrificio de esa Pascua. El cordero inmolado, como ya dijo Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo. Así que es esta tercer Pascua, el tercer año del ministerio de Jesús, en donde los judíos están celebrando su celebración anual. Y dice que muchos en la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Había rituales. Recuerdas que el judaísmo era una religión, era la religión de Jehová, y era una religión con muchos detalles, con muchas tradiciones, con muchas fiestas y costumbres. Todas tenían el fin último de apuntar a una persona, y ese era Jesús. Entonces ellos hacían esto de la purificación, que era un periodo que duraba aproximadamente 6 días. Esto era algo que lo vemos en el libro de Números. Dios instituyó, Números 9:11, por si después lo quieres ver por ahí, cómo Dios se los ordenó. Era una ordenanza previa a la celebración de la Pascua, previa a traer un animalito que tenía que ser sacrificado por los pecados de los hombres, para tomar su lugar. De forma que ellos estaban cumpliendo con esa tradición, se anticipaban para ese día, se purificaban como se les había sido ordenado, y después entonces los que estaban conscientes de lo que estaba pasando, aquellos que se habían enterado de todos los milagros de Jesús, incluyendo el último de la resurrección de un muerto que había estado muerto por 4 días, estaban expectantes de qué iba a pasar. Jesús ya se había hecho más popular que las Pascuas pasadas. Ahora sí, Jesús era alguien muy importante entre el pueblo. De forma que lo buscaban a Jesús, versículo 56. Y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Me imagino que lo cuchicheaban. ¿Por qué lo cuchicheaban? Porque ellos sabían la agenda política en contra de Jesús, sabían que ya era básicamente como un objetivo político, alguien a quien tenía que derrocar la política del fariseísmo y de todos los de la cúpula de poder, como dirían por ahí, de los judíos, que eran los fariseos, el Sanedrín, incluyendo el sumo sacerdote. Todo era un secreto a voces que lo querían matar. Ellos por eso estaban expectantes, ¿va a venir, no va a venir? ¿Van a cumplir sus objetivos o no van a cumplir sus objetivos? Pero cuando no tengo a Jesús, si no soy como esos caracteres, camino en esa línea, camino en ese sentir. Cuando Jesús no es mi Señor, cuando Jesús no es mi todo, cuando no encuentro el valor absoluto en su persona, su supremacía, su poder, entonces de una forma u otra me parezco a esos caracteres que dictaron sentencia en su contra.
Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Ya era, otra vez, no era un secreto a voces, ya todo el mundo estaba enterado, ya todo el mundo estaba avisado, seguramente hasta había una recompensa. De forma que podemos ver todavía el carácter hostil de aquellos que no han creído. El carácter hostil de aquellos que no han creído se va a manifestar de una u otra forma siempre, iglesia, siempre. Cuando no tengo a Jesús me opondré a su persona y ministerio. Y como lo dijimos la semana pasada, puede ser de la manera más sutil, aún de la manera más religiosa, como lo vamos a ver más adelante con el personaje de Judas. Yo puedo tener una apariencia y mi apariencia de piedad simplemente ser una máscara de la oposición que tengo hacia la persona y ministerio de Jesús. Cuando no entiendo a Jesús, cuando no entiendo su valor, cuando no he entregado mi vida a Él, cuando no me he rendido a Él en verdad, cuando todavía valoro otras cosas más que Jesús, yo entro dentro de este perfil de los opositores y de una forma u otra, sutil o descarada, me opondré a su persona y ministerio, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no importa. Espero esta mañana eso cambie en la vida de muchos de los que estamos aquí reunidos, si uno de ellos eres tú. Que Jesús sea real en tu vida esta mañana. Que el haber venido este domingo no sea un ejercicio espiritual, horizontal, de una fe falsa. Vamos al siguiente énfasis del texto. Esta mañana lo vamos a encontrar en el siguiente pasaje, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 8 versículos, 12, 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hay una cita muy famosa, tal vez ya la conoces, pero la digo por aquellos que no la conocen. Es una cita de un misionero también muy famoso del siglo pasado, se llama Jim Elliot. Él dice esto, no hay necedad alguna en aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. La voy a volver a repetir. No hay necedad alguna en aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No hay necedad alguna en una persona así. De hecho, estamos hablando de alguien que es sabio, muy sabio, que entiende las cosas. Esta cita, iglesia, ilustra la sección del texto que acabamos de leer. Hace algo a lo que dice el título del segundo énfasis de mi mensaje esta mañana, que es este. Cuando lo tengo, sacrificaré todo lo que tengo. Cuando tengo a Jesús, iglesia, sacrificaré todo lo que tengo. Eso es lo que significa tener a Jesús. Y no es cristianismo radical, es cristianismo bíblico. Buscaré su gloria y no la mía, iglesia. Buscaré su gloria y no la mía. Nuevamente vemos en el pasaje, se hace mención a la Pascua. Juan, el evangelista, es muy enfático en darnos los tiempos. Esta es la Pascua, esta es la última Pascua de Jesús. Esta es la Pascua que lo va a llevar a su Vía Crucis y después a la muerte.
Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro. ¿Te das cuenta que el texto no nos dice que vino a purificarse como otros que anticiparon ir a Jerusalén para purificarse? ¿Por qué crees que él no tenía que ir a purificarse? Porque él era sin pecado. Él es el Cordero inmolado sin pecado. Él no iba a esos lugares, a esa Pascua, a esa celebración, a matar un corderito para sustituirlo. La muerte que él merecía la llevaba el corderito. No era así para Jesús. Nunca fue así. Y esta Pascua no iba a ser la excepción. Él seguía siendo el Hijo de Dios, el Dios hombre, el perfecto. Vino a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Recuerdas? Ya vimos esa parte. Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que se sentaba a la mesa con él. Cuando lees este texto, sin haber leído los otros evangelios, la asunción que hacemos es que la cena se la hizo Lázaro y sus hermanas, ¿cierto? Pero esta historia está en los otros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos. Lucas y Marcos hacen referencia a este mismo evento de una mujer que iba a hacer el acto que vamos a ver en los siguientes versículos, que no necesariamente estaba en su casa, estaba en la casa de Simón el leproso, un fariseo. Mateo también hace mención a un fariseo, no menciona que sea Simón el leproso, pero entonces los tres hacen mención de un fariseo, no de la casa de Lázaro y sus hermanas. Así que, ¿cómo es que Lázaro y sus hermanas terminaron en la casa de este fariseo junto con Jesús? No lo sabemos. Podemos asumir muchas cosas, imaginarnos otras. Ni siquiera sabemos si ese ya era un apodo de que en algún momento tuvo lepra y ya no tenía lepra, este fariseo, o todavía la tenía, y una de las cosas que se enteró es que no nada más Jesús resucitaba a los muertos, sino que seguramente entonces iba a poderlo sanar de su lepra, entonces lo invitó. No sabemos si era parte de la emboscada y estaban siendo muy amigables con gente con la que no eran amigables antes para que entonces Jesús pudiera venir y aceptar la invitación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia coincide en los 4 evangelios. Y eso es lo que nos debería de importar. Que Lázaro estaba reclinado a la mesa, era uno de los invitados. Que Marta era una de las que estaba ayudando a servir. Estaba metida en la cocina, seguramente también con su hermana María. Pero María se salió del esquema de la orden de ese día. Y hizo lo siguiente, dice versículo 3, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. Y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Iglesia, a veces romantizamos mucho las cosas que vemos en la Biblia, ¿cierto? Y sí, hay cosas que incitan al romance, pero en este momento algo que tenemos que entender antes de romantizar el evento, de lo que está pasando, tenemos que entender un poco del contexto de esto que está pasando. Esto que está pasando es algo inusual desde muchas perspectivas. Primeramente, el lavado de los pies era algo que sucedía en la Palestina de aquel tiempo. Era algo común, era como cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos porque te aprietan y quieres relajarte un poco Era algo así y aún más, porque era un acto de mostrar que estabas recibiendo a las personas que iban a tu casa y les estabas demostrando que eras un buen anfitrión, que en verdad te preocupabas por ellos. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la Palestina de aquel entonces no tenía pavimentos, no usaban zapatos como nosotros, todo el tiempo era tierra, eran chanclas. Y ya se imaginan cómo quedaban los pies caminando en esos lugares. Llegabas a una casa y que alguien te lavara tus pies era un acto de cortesía, era un acto de recibimiento, era un acto en que demostraba que eras un buen anfitrión. Pues bueno, esta no era casa de María. Sin embargo, ella hizo esa labor. Una labor de la cual se debe haber encargado la persona anfitriona, en este caso Simón el leproso. Él no hizo ese acto. Lo vemos que eso recrimina a Jesús en los otros evangelios. Ella está haciendo esto cuando está siendo juzgada. Tú ni siquiera hiciste esto, tú ni siquiera me diste un beso cuando llegué.
Jesús haciendo un contraste en otros pasajes referente a la misma historia. Hay algo que María veía en Jesús que muchos de los que estaban ahí presentes en esa cena, en esa reunión, no podían ver. Era algo de este tamaño. ¿Quién de aquí, levante la mano, tiene un perfume en su casa que tenga el valor de lo que gana la persona promedio en un año? Creo que ninguno de nosotros, ¿cierto? ¿Cuándo gastarías un perfume así? ¿Cuándo te lo pondrías? En ocasiones muy especiales, ¿cierto? Aunque este es un servicio especial, quiero aclarar, aún ni siquiera para venir a la iglesia te lo pondrías. Tal vez lo usarías para las bodas, tal vez lo usarías para eventos así muy rimbombantes, donde hay una celebración muy especial. Y tal vez no se lo compartirías a nadie, si acaso a tus hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuesta lo que cuesta trabajar un año entero. Un denario, iglesia, en promedio equivalía a un día de salario. El precio de este perfume era más de 300 denarios. Estamos hablando de más de 300 días. Un año de salario, por ponerlo así. Entonces María veía algo especial en este Jesús que se reclinaba a la mesa. No solamente ya había visto la presencia de Jesús, no solamente había visto su doctrina, no solamente había visto su poder, no solamente había sido beneficiada en que había resucitado a su hermano Lázaro, sino que ella había reconocido que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, la resurrección y la vida. Ella había entendido todas esas cosas, de su valor, de la majestad del que ella estaba contemplando en ese lugar. Y ella salió de la norma. Ella vio seguramente que no le lavaron los pies a Jesús y dijo, yo se los voy a lavar y no con agua, sino con lo que yo más tengo, que tenga más valor. Ella no le importó, ella no escatimó, iglesia, porque entendía a quién tenía enfrente. No solo eso, la tradición era que la mujer llevaba un velo. Llevaba un velo, cubría sus cabellos. Era como un sentido de honra en el contexto en el que ella vivía. El que una mujer se desatara el cabello, no sabemos si se lo desató todo o nada más dejó caer algunos mechones, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella debía de haber tenido el cabello guardado. Mas sin embargo, no lo tuvo así porque lo usó como una toalla. Algo que era preciado para la mujer de Palestina, para la judía promedio, en ese momento lo vio como un trapo, digno de ser un trapo. Sus posesiones, su persona, no le importó. Su imagen no le interesaba en ese momento, porque ese momento no se trataba de ella. Se trataba de Jesús, del que ella tenía frente a sus narices. Su valor, su majestad, su presencia, su poder, su identidad. ¿Por qué lloraba? No debía ser la mujer más feliz del mundo. Había entendido quién era Jesús, había entendido su valor. Podemos inferir muchas cosas, que lloraba por una parte de felicidad, de que el Mesías había llegado, de que su Pascua había llegado, su Cordero era ese. Pero también podemos inferir lo que después Jesús nos deja ver en otros evangelios, que ella daba mucho porque le había sido perdonado mucho. Ella lo había dado todo porque entendía que se le había perdonado todo. Que el valor del sacrificio que se iba a dar en su lugar era más grande que cualquier sacrificio que ella podía dar. Ella podía verse ante aquel que era el Creador hecho carne y ver su vileza. Ella podía verse frente al más santo, la luz inaccesible que tomó forma de hombre,
y no podía dejar de ver su vileza, su pecado. No podía decir, qué infinita era ella, qué infinito era él, qué miserable era ella por culpa de su pecado, qué majestuoso y santo era Jesús. Ella podía contemplar el valor de Jesús. Tal vez no en todas sus capacidades ahí, porque aún ni los discípulos lo podían entender, lo entienden hasta después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y mora en ellos. Pero ya podía haber una sombra de la realidad misma de quién Jesús era. Y eso le era suficiente para postrarse ante Él, para dar todo lo mejor que ella podía dar, para humillarse delante de los hombres sin importar las críticas, porque fue criticada. En otros evangelios nos dice que salían los comentarios donde decían, si esta persona supiera, si este fuera en verdad el Mesías, si en verdad fuera un profeta, él sabría a quién se le estaba acercando. ¿Por qué? Porque la veían a ella como una mujerzuela. Fue criticada, pero no le importó lo que fueran a pensar, porque ya no se trataba más de dar una apariencia de piedad, ya no se trataba más de mi performance, ya no se trataba más de agradar a Dios con mis buenas obras. Ya ella entendía que no era suficiente, que ella necesitaba un sacrificio, y ese era Jesús. Ese era Jesús. Cuando lo tengo, iglesia, sacrificaré todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Vamos a ver el contraste de María, de lo que ella había entendido con este otro, que en teoría tenía más tiempo de caminar con Jesús. Caminaba 24/7 con Jesús por 3 años, así fue. Y vamos a ver el contraste. Y Judas, versículo 4, Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, escúchenme, este es Juan, el evangelista, poniendo un paréntesis y dándonos la interpretación correcta de las motivaciones de Judas. Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba de ella. Iglesia, Dios juzga los corazones, no nada más nuestras acciones. En este caso, podemos ver a un Judas que parece que tiene una buena razón para molestarse por el desperdicio de un perfume tan caro. Parece que tiene un argumento, un buen caso, algo que nos podría convencer del despilfarro de ese perfume tan caro. Los pobres. ¿Que no ves que hay pobres a nuestro alrededor? ¿Que no ves todas las necesidades que hay en este mundo, María? Y tú gastando el valor de ese perfume, de esa fragancia, ¿en pies? ¿En remover la tierra de los pies? Como que tiene sentido la lógica de Judas, ¿no? Pareciera, a los ojos humanos, pareciera que hay que hacerle caso a Judas. Iglesia, tenemos que tener cuidado porque como Judas podemos ser nosotros en muchos otros contextos, direcciones, formas, colores y sabores. Cuando no hemos entendido quién Jesús es muy fácil que caigamos en esto, en el altruismo, en el aparentalismo religioso, en el activismo, en la religión de obras muertas. Alguna vez dije en un sermón, y lo voy a volver a repetir porque es algo que yo me tengo que estar recordando a mí mismo. Dios está más interesado por su santidad que por mi propia vida, por la vida de los hombres. Él está más interesado porque su santidad sea exaltada que porque yo me vea como alguien muy valioso, una criatura muy valiosa que Él creó. Y si no entendemos ese principio básico de entrada para empezar a entender al Dios de la Biblia, entonces no vamos a entender muchas cosas que en la Biblia nos enseñan.
Cosas como lo que acabamos de leer. Donde María estaba haciendo lo correcto, donde Judas estaba errado en su percepción de las cosas, en donde su religiosidad no era suficiente para Jesús, en su corazón compasivo y misericordioso y generoso no era algo aceptable para Jesús en ese momento. ¿Puedes creerlo? ¿Acaso Jesús estaba en contra de los pobres? No. Si había alguien más generoso en este mundo, ese era Jesús. Más compasivo era Jesús. El apóstol Pablo seguido exhorta a las iglesias de ayudar a los pobres, de trabajar y ganar mucho dinero para dar a los pobres. ¿Te das cuenta? El énfasis siempre era a los pobres. No tengas de más, no tengas más de lo que necesitas, dalo a los pobres. Si alguien te pide, dale. Si alguien te quiere quitar, dáselo. Jesús no tenía problemas con las posesiones y el dinero y con ser muy generoso. Pero el punto de este pasaje no tiene que ver con la generosidad o no tiene que ver con la magnitud de la presencia, la supremacía de quien estaba ahí al frente y el punto que Jesús quería aterrizar a los corazones de los hombres, en su contexto y nosotros de este lado de la cruz. Que Él es invaluable, que Él es digno de que gastemos todo en Él. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, nuestras mentes, todo. Nuestras cosas buenas que valoramos. Él es digno. En el caso de Judas, él no entendía eso, por eso hizo razonamiento y lógica horizontal. ¡Ey! ¿Por qué los pies? Mejor los pobres. Otra cosa que tenemos que ver en el texto es esto, iglesia. No nada más que Judas no entendía su valor, no nada más que él y otros que juzgaron, porque en los otros evangelios nos deja ver que es más de una voz haciendo eco a esas mismas palabras, sino que podemos hacer cosas que se ven piadosas, pero la motivación real de nuestros corazones es otra. Es exaltarnos a nosotros mismos. Y eso, iglesia, sucede en todos lados, aún en la iglesia de Cristo. Eso es algo muy común y muy triste cuando ocurre en cualquier contexto, pero más triste aún cuando ocurre en el contexto de aquellos que dicen conocer el evangelio de la gracia de Dios. Sucede a cada momento. Si debería haber un lugar en el que yo no estoy buscando mi gloria, en el que yo no estoy buscando llevarme los créditos, exaltarme, estar buscando lo mío, lo que me acomoda, lo que me bendice, siempre debería de ser la iglesia. En este caso, Judas estaba siendo la iglesia. Cristo era el pastor de las ovejas. Pero Judas no estaba exaltando las cosas que eran de primera importancia. No estaba viendo con claridad. Él seguía buscando lo suyo. ¿Y por qué era que quería que ese dinero viniera a las arcas de la bolsita que Judas traía cargando? Alguien ya hizo la señal. Él se servía de ese dinero. Y así sucede hasta la fecha, iglesia. Es triste, pero es verdad. Muchas personas vienen a la iglesia, dicen que están apasionadas con Dios, como Judas seguramente decía que lo estaba. Dicen que Dios es su todo. Y vienen aquí, dicen que quieren servir, que los pongas a lavar baños si quieres. Pero aún esas palabras no son suficientes para no dejarnos de dar cuenta que están buscando lo suyo y siguen buscando lo suyo y no han entendido que el cristianismo se trata de ya no más buscar lo tuyo. Ya no más tú eres el que tiene mucho valor. Sí lo tienes, pero no en tu persona, sino a través de alguien más. Y ese es Jesús. Él es la gema preciosa de gran valor. Nosotros somos carbones que necesitan limpieza por nuestro pecado. De forma que cuando tenemos esta actitud de Judas, lo único que estamos revelando es que somos unos aparentalistas religiosos, que sabemos cómo funciona la alabanza de los hombres. ¿Cómo me puedo yo ver bien? Pero Jesús ve el corazón, iglesia. Jesús ve el corazón y por eso Él va a ser reprendido por Judas.
Pues este es un buen momento para reflexionar qué áreas de tu vida estás siendo como Judas esta mañana. No nada más pienses en la iglesia, obviamente me interesa mucho que pienses en la iglesia, queremos una iglesia sana, amén, pero también me interesa cómo lo vives allá afuera, en tu trabajo, en tu casa. ¿Por qué cosas haces lo que haces o dices lo que dices? ¿Cuál es la motivación dentro de tu corazón? ¿Es glorificar a Dios en tu vida? ¿Es que los demás puedan ver un pedacito de Cristo en ti? ¿Un pedacito de María en ti? ¿Que entiende que lo más valioso es Dios, su gloria? ¿O es porque tú quieres algún beneficio? Podemos donar mucho dinero a muchas causas, incluyendo la iglesia, y es porque queremos un beneficio, porque queremos una plataforma. Obviamente no son cosas que vociferamos, porque es una agenda escondida, puede ser tan sutil que podría ser hasta celebrado por muchos. Y todos nos podemos engañar a todos, yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, ¿verdad? Porque tú no lees mi corazón y yo no leo el tuyo. Obviamente hay un aspecto que nos ayuda a ver un poco el corazón de las personas. Cristo dijo, conoceréis. Pero lo único que es preciso y no se equivoca en hacer un escaneo 100% exacto de lo que está pasando allá adentro, ese es Dios. A Él no lo burlas. Y al final del día, no importa si de los hombres, el aplauso de los hombres, y todos te veíamos y queríamos imitarte, si al final todo lo que tú hacías o decías o pensabas, o las motivaciones detrás por la cual tú hacías las cosas no eran las correctas, entonces tu problema es más grande de lo que piensas, tiene que ver con Dios. Él sí lee los corazones, Él sí te va a juzgar, a Él sí no vas a engañar. En Mateo capítulo 7, 21 me parece que es donde les están diciendo mucho, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro, y echamos fuera demonios, e hicimos milagros, y alimentamos a los pobres, seguramente estaba por ahí, y así. Y Jesús les dice, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. ¿Te imaginas? Esa puede ser la evaluación final de aquel que juzga con justo juicio, de aquel que escudriña las mentes y los corazones, de aquel que no se le escapa nada porque es omnisciente, omnipresente. Ese no quiere ser tú, no quiere ser un Judas. No quiere ser un Judas que tiene que ser exhortado, como vemos en el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Nos podemos imaginar que esto es más una reprensión. Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. ¿Qué está anticipando Cristo con esta frase? Su muerte. Él estaba ya en camino a la misión. Siempre lo estuvo, pero esta vez ya estaba perfilado hacia esa cruz. Seguramente muchos no entendieron eso, tal vez ni siquiera la misma María. Pero similar a lo que pasó con Caifás la semana pasada, que él dijo algo que fue profecía y que ni siquiera él mismo sabía que estaba profetizando. Versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendráis. Jesús, iglesia, es más importante que los pobres. Él es más importante que tu trabajo, por mucho que lo necesites, por mucho que te ayude a pagar tus cuentas, por mucho que muchas cosas que podemos hacer y que son buenas con el trabajo. Es más importante que tu familia, también. Conozco de personas que no se involucran en las cosas de Dios, que no buscan de Dios, porque no, es que es cuando paso tiempo con mi esposa, con mis hijos. Qué padre, qué padre. A ver qué piensa Jesús de ello, a la luz de este pasaje. Y no estoy hablando de activismo, estoy hablando de venir un día a la iglesia, estoy hablando de toda tu vida, de todo lo que tenga que ver con Dios, que es, en teoría debería ser todo, todo lo que tú haces. Pero te das cuenta, seguimos separando. Queremos poner en contienda la supremacía de Dios con la supremacía de las cosas que les hemos dado valor nosotros. Y es ahí cuando hemos revelado que no hemos entendido nada. No hemos entendido nada de lo más básico, de lo que María entendió al romper ese perfume. Jesús estaba anticipando la muerte que era necesaria. Está hablando de una sepultura similar a la de Lázaro, donde como Lázaro iba a pasar 3 días
en una tumba, en donde Él iba a ser castigado, en donde Él iba a ser vituperado, en donde Él iba a recibir la ira santa de un Dios justo, airado por el pecado. El más valioso, el de más valor, el inocente, el que no debió haber muerto, iba a experimentar la muerte en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú y yo, que me escuchas, lo hemos hecho de muchas formas. Hemos ofendido a Dios de formas que ni siquiera, si no lees tu Biblia, créeme que ni siquiera entiendes la capacidad de la transgresión que has cometido. Y aún si no la lees en lo absoluto, tu conciencia te culpa. Te dice, eso está mal, eso que hiciste estuvo mal, ese sentimiento que hiciste que está mal, esas palabras que salieron de tu boca están mal, esa acción que cometiste está mal. Somos pecadores, merecemos la muerte, y por eso era la necesidad de que Cristo fuera enviado, el Cordero inmolado, nuestra Pascua, Cristo Jesús. Él iba a venir a tomar nuestro lugar, ya no más un cordero, sino un hombre con el valor mismo de Dios. No había nada que pudiera borrar nuestros pecados. Ni siquiera la fragancia de ese perfume podría quitar el olor de los pecados de nosotros, por caro que fuera. Necesitamos otro tipo de fragancia. La fragancia que tiene que ver con un sacrificio de sangre. La muerte de un inocente, la muerte de alguien con valor infinito, y ese era Jesús. Quien vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir y que pagó el castigo que tú merecías. Jesús es nuestro sustituto, iglesia. Él es nuestra Pascua. Y cuando tenemos esa Pascua, cuando le tengo a Jesús, cuando ese es mi Cordero, cuando en verdad he puesto mi fe en Él, en su vida que vivió por mí, en su muerte que Él padeció en mi lugar y en la resurrección que Él experimentó 3 días después de su muerte, después de haber ido a esa tumba, entonces la Biblia dice que soy perdonado, que tengo vida eterna, que Él me recibe con los brazos abiertos, que ni el perfume más caro, que lo que ni el perfume más caro pudo comprar, Él lo compró en mi lugar. Acceso total a la presencia de Dios, porque el sacrificio de su muerte era digno, su valor era aceptable. Se necesitaba un cordero perfecto y Él cumplió ese perfil. Se necesitaba vencer a la muerte, que era el enemigo del hombre más grande y temible, y Él la venció porque Él era la vida. La muerte no puede apagar la vida. La muerte no lo pudo contener. Él resucitó a los 3 días y esa es nuestra esperanza si en verdad has creído, si en verdad lo tienes y como consecuencia te sacrificas por Él. No para ganar nada más de lo que Él ya hizo. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que puedas añadir a ese regalo inmerecido que es la gracia de Dios por medio del Evangelio de Cristo, sino que es la respuesta de la realidad que has entendido eso y que en verdad has confiado en ello. Ahora vives para Jesús, ahora mueres para Jesús, ahora todo se trata de Jesús. Los seres humanos, iglesia, juzgan unos a otros por sus apariencias externas, sí, pero Dios juzga las decisiones morales de los hombres. Y para Jesús, Judas estaba siendo inmoral en ese momento y María estaba siendo moral. No porque ella estuviera ganando el favor con el perfume, sino porque ella entendía su gran necesidad. Y en ese contexto era Jesús. Jesús era el más valioso de lo que sería ayudar a los pobres. Y cuando entendemos eso, adivina qué, en verdad vamos a poder ayudar a los pobres. Y nos vamos a dar cuenta que ni siquiera es con dinero, ni siquiera es dinero la ayuda más grande que un pobre necesita, sino es Jesús, Jesús mismo. Que en su pobreza se puedan gozar porque tienen a Jesús. ¿Cómo podemos ayudar a los enfermos? Cuando entendemos quién es Jesús. No cuando les traes la medicina correcta que les va a aliviar su dolor. Porque aún en medio de su dolor, en medio de su enfermedad o aún de su agonía, pueden tener una felicidad, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que Jesús es más importante. Por eso es que Él se indigna, porque no ha querido entender Judas qué es lo más importante, lo de más valor. Que cuando lo tenemos, no importa si estamos en nuestro lecho de muerte o en el pináculo de nuestros éxitos horizontales, Jesús tiene que ser lo más valioso. Y si no es así,
Estamos perdidos, estamos muertos, hemos fracasado en esta vida. Amén. Arrepiéntete y cree en Jesús, si aún no has creído. Si aún no es, Él es lo más valioso y lo demuestras con tus frutos, porque sí se demuestra con los frutos. No con tu pensamiento que digas, no, sí, para mí es lo más valioso. No, no funciona así. ¿Cómo lo dicen tus actos? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo vives? Ahí es donde se ve. Ese es el tabulador. Oh, esa persona nunca deja de trabajar, por eso no viene a la iglesia. ¿Es honroso trabajar? Sí. ¿Qué es más honroso? Conocer de Jesús. No, esa persona nunca tiene tiempo para nada, trabaja mucho, por eso no participa de las cosas que lo alimentan de la palabra de Dios. Es honroso que trabaje mucho y que sea el empleado número 1 en su trabajo. Pero si no se está alimentando de Jesús, él no va a tener ninguna influencia de Jesús en su vida y mucho menos en su trabajo. Así que está desperdiciando su tiempo en ese trabajo, ese dinero se le va a ir de las manos de una u otra forma y se perdió lo más importante que era Jesús. Si es en la iglesia donde vamos a aprender a correctamente seguir a Jesús. Aquí aprendes a correctamente entender a Jesús. Eso sí, no me queda la menor duda. Si te encierras en una cueva con este libro, vas a conocer todos los aspectos de Jesús, su carácter, su persona, su sacrificio, su voluntad. Pero este libro sí solo no te va a enseñar a vivir a Jesús. Tienes que venir a la iglesia, tienes que convivir con pecadores redimidos, que amándose los unos a los otros, viven vidas apasionadas por ese Jesús, en donde aprendemos los unos de los otros, nos exhortamos los unos a los otros y vivimos la vida cristiana los unos a los otros. La vida cristiana que no se puede vivir si no es en comunidad, quiero aclarar. Todo el Nuevo Testamento, un 70% de las ordenanzas, de las cosas que hay que obedecer, se tienen que vivir en comunidad. Y si no las estás viviendo en comunidad, tú estás siendo el 70% de las veces infiel a la palabra de Dios. En toda tu vida. Si te dices ser cristiano. Y el otro 30%, pues tú sabes que nunca lo hacemos perfecto, entonces ahí suma el otro 20%. Entonces es cosa grave, iglesia, cuando no entendemos el valor de Jesús y el valor de las cosas que Él nos dejó para acercarnos a Él. Para en verdad valorarlo a Él, su palabra, su iglesia, la oración. No me voy a dejar de cansar en repetir esas tres. Esa es una fórmula mágica para tener un encuentro real con Jesús. Su palabra, su iglesia, la oración. Apréndete esa fórmula, no es tan complicado, pero vívela, no nada más te la aprendas, vívela. Amén. Vamos a la última sección ya para acabar con nuestro mensaje esta mañana, iglesia. Versículo 9 dice esto: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. Cuando no lo tengo, iglesia, me opondré ante los que creen en él. Ese es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Cuando no lo tengo, me voy a oponer ante los que en verdad creen en Él. Y esto es algo que hemos venido viendo. Ya se empiezan a alebrestar las aguas, se empieza a hacer más fuerte la tempestad, ¿verdad? De la oposición, de aquellos que cada vez más van demostrando sus verdaderos colores, su verdadera motivación, del por qué decían creer algunos y después lo querían matar. Porque no entendían quién era Él por un lado. No entendían el valor de Jesús. No entendían que su sacrificio era lo que ellos más necesitaban y no un guerrero que venía a derrocar a los romanos. Porque no podían ver la vileza de su pecado. Cuando no lo tengo, iglesia, me opondré ante los que creen en Él. Y eso es lo que vemos. ¿Qué está haciendo Lázaro? Es el milagro, es un milagro viviente, ¿cierto? Eso también es un cristiano, quiero aclarar. Es un milagro viviente, alguien que estaba muerto y pasó a vida. Entonces, no te veas muy distinto de Lázaro si te identificas con Jesús. La única diferencia es que la resurrección que Lázaro experimentó en ese momento, en ese contexto, tuvo que ver con dos partes. Su resurrección espiritual y su resurrección física, para que Jesús pudiera expresar un milagro con su poder.
Pero en nuestro caso es lo mismo, iglesia. Si nosotros somos verdaderos seguidores de Jesús, adivina qué. Tu testimonio debe de servir el propósito de que los demás puedan y quieran acercarse a conocer e indagar en la persona de Jesús. Entonces, si somos salvos por gracia, por medio de la fe, si el evangelio no soy yo, no son mis obras, es un mensaje que salva, que es de redención y que es poder de Dios para salvar, pero, hay un pero, tu vida testifica de la realidad de ese mensaje. De la misma forma que lo vemos con Lázaro. Su vida, después de haber estado 4 días en una tumba, testifica de la veracidad de quién Jesús es, de su poder, de su autoridad sobre la misma muerte. Entonces, si es eso verdad, iglesia, adivina qué, tú vas a testificar de una forma u otra al mundo incrédulo sobre Jesús. Y si es eso verdad, adivina qué, el mundo incrédulo muchas de las veces no va a ser atraído. Muchos van a ser atraídos, como ya lo vimos en el texto. Dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, ¿te das cuenta? No solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Como que querían comprobar que en verdad Jesús era quien decía que era y los demás decían que Él era, los testigos oculares de esos milagros. Entonces, tú no vas a convertir a nadie, tú no eres Dios, tú no eres el Espíritu Santo, tú no eres la palabra, pero tu testimonio testifica de esas 3 cosas, de la obra de Dios en tu vida, del testimonio de la palabra de Dios y del obrar del poder del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que redime. Y eso sirve al propósito de que otros puedan tener la oportunidad y considerar la posibilidad de conocer a Jesús, para que entonces después Jesús los tome y los haga suyos. Con su poder, con su autoridad, con su amor. Pero cuando no lo tengo, me opondré ante los que creen en Él. Porque ahora no nada más querían matar a Jesús, ¿a quién querían matar? A Lázaro. Eso es algo, ese es el pan de cada día de la iglesia. La iglesia primitiva nos lo mostró, en el libro de Hechos lo vimos. Los mártires de la fe, empezando con Esteban y después todos los apóstoles que murieron mártires. El único que se escapa precisamente fue Juan, morir como mártir. Parece, dicen los teólogos, que él murió por viejo, pero eso no significa que él no vivió un martirio. Desde que empezó a seguir a Jesús, desde el primer día, había oposición. La oposición vendrá a tu vida si en verdad eres resultado de un milagro que Dios hizo en un corazón. ¿Para qué? Para que vinieras a Jesús, le pudieras seguir donde pasaste de muerte a vida. No me voy a cansar, iglesia, de hablar de este aspecto de la oposición, para que tú no te canses de verla y no te desanimes, sino por el contrario te preguntes, ¿será que estamos haciendo algo bien? ¿Por eso hay oposición? Porque si tú vas a las iglesias de prosperidad, nadie se opone a ellas, solamente los medios de comunicación y eso. Pero no hay oposición ahí adentro porque todo el mundo está contento, porque están buscando lo que sus deseos carnales les piden. Nadie se opone a esas iglesias, a esos ministerios, a esos pastores, a esas congregaciones. Es en las congregaciones donde se proclama la verdad que existe oposición. Porque somos las que hacemos daño con el mensaje que proclamamos y con las vidas que testificamos, o esa es la esperanza, a un mundo perdido que necesita la gracia de Dios. Así que si eso es verdad en tu vida, iglesia, tu testimonio debe ser un aspecto que te ayude a que otros se acerquen a considerar el valor infinito de Jesús y su necesidad de Él en sus vidas. Así que cuando Jesús es tu más grande posesión, iglesia, lo que tienes y lo que has ganado, porque has considerado que Él es más poderoso que todo lo que tienes, todo lo demás es considerado como basura, literal. Y eso se va a ver manifestado en vidas transformadas, en vidas que buscan ya no más tu atención, sino la atención a las cosas de Dios. Ya no más tu tiempo, mi tiempo le pertenece a Dios. Ya no más mis dones y mis talentos, cómo puedo servir a Dios y a mi prójimo. Ya no más mis anhelos, busco los anhelos de Dios en su palabra. No más mis posesiones, cómo puedo poner todo lo que Dios pone en mis manos al servicio de Dios y su obra. No nada más mi
bienestar de los demás, el bienestar del avance del reino, no nada más mi malestar, sino cómo puedo depender de Dios aún en medio de mi malestar. Todo lo que tienes y eres y representas debe ser ahora enfocado en aquel que dices tener, en el cual dices haber encontrado valor supremo, tan supremo que todo lo demás pierde su valor, iglesia. Así que mi oración esta mañana es esta, que todos nosotros seamos más como María en la forma en que vivimos nuestra fe, iglesia, y no tanto como Judas, religioso, incrédulo, que vivía una fe falsa, que se enfocaba no en Jesús, sino en sí mismo, y encontraba su valor no en Jesús, sino en lo que el mundo le podía dar. Termino mi sermón con esta cita, Mateo 16, 24. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo entero pero pierde su alma? Es una pregunta. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? La respuesta es nada. Así que, iglesia, María lo entendió y sacrificó todo. Jim Elliot, el misionero del que te hablaba, lo entendió y lo sacrificó todo hasta la muerte también. La pregunta que tengo esta mañana y con la que te quiero dejar es esta. ¿Y tú lo has entendido? ¿En verdad lo has entendido? ¿Te podríamos poner bajo estos nombres que acabo de mencionar? Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel esta mañana y nos has alimentado con ella. Padre, es palabra viva, es palabra de Dios, es palabra que penetra los corazones, es palabra que no nos puede dejar tranquilos o indiferentes a ella, porque es palabra tuya. Padre, te pedimos que no sea solamente tal vez un momento en donde tuvimos una reflexión, sino que esa reflexión, Señor, se extienda a una acción en donde no solamente meditamos en las cosas correctas, sino las hacemos. No solamente meditamos en nuestra necesidad de Cristo, sino que venimos a Cristo mostrando nuestra verdadera necesidad. Padre, ayúdanos esta mañana a que el Evangelio sea vivo en los corazones. Que lo que aprendimos hoy, los principios que pudimos ver hoy de la palabra de Dios, podamos aplicarlos a nuestras vidas de tal forma, Señor, que nuestras vidas revelen que en verdad hemos creído, que entendemos el valor supremo de quién es Cristo. Que como Marta estemos dispuestos a darlo todo sin importar las opiniones de los religiosos, sin importar el aparentalismo horizontal que tengamos que el mundo nos exija, Señor. Que recordemos que Cristo vale aún nuestra más grande humillación, aún vale nuestro más, que sacrifiquemos todas nuestras posesiones, Señor, porque ni siquiera son nuestras. Tú nos las das. Y los dones con los que las obtenemos ni siquiera son nuestros, son tuyos. Nuestra vida misma te pertenece. Y si decimos que Cristo es nuestra vida, Señor, entonces nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Y vivimos para Él y nos gloriamos en Él. No en lo que somos, no en lo que podamos lograr, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que vive el Evangelio, que como María vive el Evangelio, que como Lázaro proclama para que otros se acerquen a Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.